Ya vieron el producto punto, ya tenemos la parte matemática que se necesita para poder trabajar el concepto de trabajo y energía. Ya. Esto es bastante interesante, lo del trabajo y energía. Históricamente, tanto la parte cinemática como la parte dinámica se trabajaron en tiempos distintos. Primero fue la cinemática con Galileo, ¿cierto? Que vio la caída libre, el cómo se movían las cosas, el cómo, ¿cierto? Toda la parte cinemática se la debemos a Galileo Galilei. Históricamente, el mismo año en que muere Galileo, nace Isaac Newton, en otro lugar del mundo. Y con Isaac Newton vemos la dinámica, que ya no me habla de cómo se mueven las cosas, sino que el por qué. Aparece el concepto de fuerza, ¿cierto? Si bien la cinemática describe el cómo se mueven, la dinámica dice el por qué. Pero igual tenía que pasar un tiempo antes de que entráramos en la era de la revolución industrial. Y cuando se entra en la época de la revolución industrial, aparecen temas como, por ejemplo, la máquina de vapor. Impresiones como la máquina de vapor. Y con la máquina de vapor empiezan a aparecer nuevas ciencias como la termodinámica. Y dentro de la termodinámica empiezan a aparecer conceptos interesantes como, por ejemplo, la energía. Y la energía se aplica, entre otras cosas, a las mismas ¿cómo se llama? Deducciones de Newton, a los conceptos de fuerza. Y, tal como dice aquí, empieza a verse el aspecto económico del movimiento de las cosas. ¿En qué sentido? Si tenemos el cómo se mueven las cosas y el por qué se mueven, ahora tenemos que ver el cuánto cuesta que se muevan las cosas. Porque en el fondo estamos diciendo, mover las cosas no es gratis. Tiene que tener un precio, un costo, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, uno lo podría decir, por ejemplo, a lo mejor yo ando trayendo dinero suficiente como para comprarme a lo mejor una bebida a la salida, pero no tengo en mi bolsillo dinero suficiente como para, no sé, comprarme un auto. No tengo suficiente dinero como para llegar a comprar un auto. Ahora, si yo tomo una piedra y la lanzo hacia arriba, yo la puedo lanzar con cierta altitud y la piedra va a volver a caer, pero a lo mejor yo con mi brazo yo no puedo sacarla de la atmósfera y que quede en órbita, o sacarla del planeta. Algo me falta a mí para tener esa capacidad. Y eso que me falta a mí para poder agarrar la piedra, lanzarla tan alto, aparte que no tengo suficiente fuerza, no tengo suficiente energía, que es como el costo que tenemos que pagar para poder hacer eso. ¿Ya? Eso es sumamente importante porque cada cosa que nosotros hacemos va a requerir energía. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana se requiere que un automóvil acelere de 0 a 100 km por hora, se requiere energía. Si queremos construir un edificio, eso significa empezar a apilar y enganchar cosas de abajo hacia arriba, se requiere energía. Incluso usted le pregunta a cualquier nutricionista, para poder vivir usted necesita energía. Ya. Y bueno, se menciona que en el aspecto económico, como el dinero es un escalar. Es un número que no tiene dirección ni sentido. Podríamos decir que es un número real, aunque más parece un número entero. Y la energía también va a ser una cantidad escalar. Y necesitamos escribir una ecuación escalar que esté asociada a lo que son las leyes de Newton, sobre todo la segunda letra. Tenemos la segunda, que nos dice que la fuerza neta a la derecha es igual a masa por aceleración. Si hacemos un producto punto en ambos lados, nos aparece masa por aceleración punto dr. Profe, ¿Sí? ya, solamente para entender el concepto porque no lo entendí. El profe decía que había que colocar la aceleración al lado de la fuerza en 1 partido por A. Ya. 1 partido por M. A ver, lo que pasa es que no se lo entendía el profe. ya. Generalmente el profesor Dino hace lo siguiente: la aceleración es igual a 1 sobre la masa por la suma de toda la fuerza neta, ¿cierto? Ya. A ver, el profesor Dino lo hace de esta manera porque de esta manera, en este lado queda la cinemática y en el lado de acá queda la dinámica. O sea, acá queda el cómo y acá queda el por qué.
ya queda bien separadito en unos lados del igual. Aunque en la mayoría de la literatura aparece así. Masa por aceleración es igual a fuerza neta. Si usted va, por ejemplo, a Racing, al Segway, incluso lo googlea, según el Newton, le va a aparecer así. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de las dos es la correcta? Las dos matemáticamente son equivalentes. Esta masa que está aquí dividiendo la pasa multiplicando para acá y queda con la ecuación de acá. Entonces, no es que esta esté bien y esta esté mal, o esta esté bien y esta esté mal. Simplemente el profesor Tino está acostumbrado a colocarlo de esta manera porque le parece que es más razonable colocar la cinemática a un lado y la dinámica al otro lado de la igualdad. Porque aquí está como mezclado. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar un producto punto por un diferencial de desplazamiento. ¿Ya? Un diferencial de desplazamiento, eso quiere decir que el objeto se tiene que mover. Tengo el objeto aquí, se mueve un poquito para acá. Ese diferencial de desplazamiento, entonces hubo un movimiento. ¿Ya? Importante. El concepto de trabajo requiere movimiento. ¿Ya? Yo no puedo realizar un trabajo sin mover las cosas. En el concepto físico. Aplicamos el producto punto. Este DR es BDT, eso ya lo he visto antes, así que lo reemplazamos acá. Y al momento de resolver este producto punto, no sé si lo alcanzan a ver. Por ahora. Lo que está resolviendo es masa por aceleración, punto, velocidad, diferencial de tiempo, pero la aceleración es diferencial de velocidad dividido por diferencial de tiempo, ¿no? Sí. Debe. Se simplifica. Entonces, el no, estoy hablando de tonteras. Debe observarlo con la derivada. Que derivó la posición, el vector posición, el DR, lo dejó como D por D. Mire, el de abajo, el diferencial de un medio de b cuadrado, si yo resuelvo esto, me queda b elevado a 1 por la derivada de b. Esto queda b elevado a 1 por la derivada de b, por diferencial de b. Sí. Entonces ahora después hago dt y dt y ella. Multiplico por dt, divido por dt y queda lo que tengo acá. Aceleración, velocidad y diferencial de tiempo. Ahora aquí se está aplicando un producto punto, pero el resultado es ese. Entonces me queda el diferencial de un medio de la rapidez al cuadrado y eso va a tener que ir con la masa. El D es posición, ¿cierto? ¿Cuál? No, este es diferencial. Tal como aquí tengo un diferencial.
Ya. Entonces ahora esta masa va a entrar acá adentro y me va a quedar ese término, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Ese valor le vamos a dar un nombre y ese valor se va a llamar energía cinética. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Cómo podemos entender la energía cinética? A mí me gusta entenderla de esta manera. La energía cinética es la energía que tiene un objeto por estar moviéndose. Si el objeto se está moviendo, lleva cierta energía. ¿Ya? Si el objeto está detenido, también hay energía, pero por otras razones, ¿cierto? Pero hay una energía que tiene el objeto por estar moviéndose. Un automóvil que va en la calle lleva energía porque se está moviendo. Una bala transporta energía porque se está moviendo. ¿Ya? Entonces, de la ecuación de acá arriba, como esta es la energía cinética, me queda que el diferencial de energía cinética es fuerza por desplazamiento, producto punto. O sea, el cambio de la energía cinética de un objeto va a cambiar en función de fuerza por desplazamiento. Pensémoslo de la siguiente manera. Yo tengo un objeto, yo lo empiezo a empujar. El objeto está detenido, entonces yo lo voy a empezar a empujar. Yo lo empujo, le aplico una fuerza, pero este empuje recorre una distancia, un desplazamiento. Entonces, entre la fuerza y el desplazamiento que yo estoy aplicándole al objeto, el objeto va a aumentar su rapidez y por lo tanto va a aumentar su energía cinética. Ese empuje que yo doy, esa fuerza y desplazamiento es lo que va a estar asociado al concepto de trabajo. Entonces, el concepto de trabajo está asociado al concepto de cambio en la energía cinética. Ahora, si uno tiene una trayectoria de un objeto que se mueve en un camino, si uno hace el empuje en una línea recta, el desplazamiento es fácilmente una línea recta, un vector en línea recta. Pero ¿qué es lo que pasa si la trayectoria es curva? Yo puedo dividir esta trayectoria en varios segmentos pequeños, muy pequeñitos, donde cada segmento sea prácticamente una línea recta, y tengo muchos desplazamientos diferenciales en línea recta, hasta llegar a toda la trayectoria. Y en cada punto de esos segmentos está actuando una fuerza, que no tiene por qué ser exactamente la misma. La fuerza puede ir cambiando a medida que el objeto se va moviendo. Y en cada punto hay un desplazamiento y hay una fuerza. Entonces yo puedo calcular aquí un trabajo. ¿Recuerdan lo que habíamos visto recién? Fuerza, punto, dr. Entonces aquí tengo fuerza dr, aquí tengo un pequeño trabajo. ¿Sigue siendo cinemático? Esto ya es energía. Pero esto es desplazamiento, es movimiento. Y esto es fuerza. Entonces, ahí está incluido el roce, ¿cierto? Esto es para una fuerza cualquiera F. Sí. Puede ser el roce, puede ser la fuerza gravitacional, puede ser la fuerza normal, puede ser cualquier fuerza. Simplemente aquí es una fuerza F cualquiera. Entonces, durante todo este trayecto, por poner un ejemplo, durante todo este trayecto, supongamos que aquí está actuando la fuerza de roce. Entonces yo estoy calculando el trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces, para cada segmento yo voy a tener un desplazamiento y una fuerza aplicada. Profe, el tema del trabajo se puede asociar con la potencia, ¿no? Sí, está asociado con el concepto de potencia. De hecho, la potencia es qué tan rápido se realiza un trabajo. Sí, porque pensaba el tema del... ¿Cuál es la unidad del trabajo? Ya vamos a llegar allá, pero el trabajo se mide en joule y la potencia se mide en watt. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Aquí yo tengo para cada uno de esos trabajos, para cada uno de los segmentos infinitesimales, yo voy a tener un cambio en energía cinética
Y si yo sumo todos estos cambios, me queda el último menos el primero. Porque me va a quedar K0, este K1 se me va a cancelar con este K2 se me va a cancelar con este se me va a cancelar con este, se me va a cancelar todos, excepto el primero y el último. Entonces la energía cinética al inicio y la energía cinética al final es la única que me importa. Mientras que en el lado de acá, cada uno de los segmentos de trabajo no se me cancelan, se suman. Claro, pero en el fondo yo estoy sumando todo esto. Sumo todos los cambios de energía cinética y sumo todos los aportes del trabajo, diferenciales de trabajo. Y cada uno de los diferenciales de trabajo, todos van a ir sumando y aquí se me van a ir cancelando. Entonces finalmente me va a quedar que el cambio en la energía cinética va a ser la suma de todos los trabajitos infinitesimales. Eso mismo que está ahí. Pero, si cada uno de estos intervalos son infinitesimales y la cantidad son infinitos, entonces esta suma se transforma en una integral. ¿Han visto esos cálculos? O sea, integral no. ¿Ya? ¿No han visto integral? Derivada. Derivada. Recién. Ok. Pincelada, por definición. Ya. Entonces acá ocurre lo siguiente. La energía cinética final menos la energía cinética inicial, o el cambio de la energía cinética en un proceso, en un movimiento, tiene que ser igual a esta integral, que es una integral de fuerza por desplazamiento desde el punto inicial hasta el punto final. Lo que se conoce como el trabajo neto, porque aquí, ojo, aquí dice F, pero era usando la segunda ley de Newton, así que esta es la fuerza neta. Esta es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, por lo tanto esto va a ser la suma de todos los trabajos actuando sobre el sistema, o sobre el objeto en este caso. Y es un producto punto. Entonces, a mí me gusta hacer este ejemplo para que vayamos entendiendo más o menos el concepto de trabajo. Primero, ¿qué pasa si yo hago el producto punto entre dos vectores paralelos? Este vector A y este el vector B. ¿Cuánto me va a dar ese producto punto? A por B, ¿o no? La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno entre los dos vectores, que el coseno es 0. ¿Qué es 1? Es A por B, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa si, otro caso, tengo el vector A hacia arriba y tengo el vector B hacia la derecha? Claro, porque aquí tengo el coseno de 90 grados, va a ser 0. Ya, entonces no nos olvidemos que el producto punto funciona así. Dos vectores paralelos, directamente paralelos, es un valor positivo que es la magnitud, la multiplicación de las magnitudes. Y si los vectores son perpendiculares, entonces ahora voy a hacer la carreta. Voy a dibujar aquí una carreta. Aquí hay una persona que está empujando la carreta. Y aquí hay otra persona que está acá arriba durmiendo encima de la carreta. A ver si se entiende el dibujo, ¿no? Ya, entonces podemos decir que estas personas están aplicando fuerza a la carreta. La carreta se va a mover hacia la derecha. Va a llevar una velocidad hacia allá y por lo tanto va a tener un desplazamiento hacia la derecha. Va a haber un movimiento. Esta persona, ¿hacia dónde está aplicando la fuerza? Hacia la derecha. Esta persona está aplicando una fuerza hacia la derecha, llamémosle F1. Es la fuerza que está aplicando la persona que empuja. ¿La persona que está arriba de la carreta está aplicando una fuerza a la carreta? O sea, la fuerza del peso. Sí, pues,
La normal. Es una normal, ¿cierto? Porque una fuerza de contacto, hay una fuerza normal hacia abajo. Es la fuerza sobre la carreta. Llamémosle F2. Ese no es el peso. ¿Cómo? La normal no hacia arriba. No, esta es una fuerza de contacto. Porque el peso de la persona se aplica sobre la persona. Por contacto le aplica fuerza normal. Sobre la carreta, el único peso que se aplica es el peso de la carreta, no el peso de la carreta. ¿Ya? Profe, y en ese caso, el profe Dino decía que la normal era igual a AMG. sí. Sí, en este caso, Solamente al evaluar va a dar M por G, aunque sabemos que a priori no sabemos cuánto vale a la hora de resolver la cita. Pero veamos este punto. Claramente, en este ejemplo hay uno nomás que está trabajando, el que está empujando. Entonces, si yo calculo cuánto trabajo le está aplicando este hombre a la carreta, me va a dar el desplazamiento multiplicado por la fuerza. Y eso va a ser un valor positivo distinto de cero, ¿no? Entonces, este hombre está aplicándole una fuerza a la carreta y está realizando un trabajo. Y ese trabajo permite desplazar la carreta. ¿Ya? Mientras que este otro hombre le está aplicando una fuerza hacia abajo, pero la carreta se mueve hacia adelante. ¿Cuánto trabajo está realizando él? ¿Cómo? ¿Cuánto trabajo está realizando él? Cero, ¿cierto? Porque si consideramos que el trabajo es fuerza, punto, desplazamiento, no hay precisión, claro. como son perpendiculares, no realiza trabajo. Aunque la carreta se mueva, pero la carreta no se está moviendo por efecto de él. O sea, se está moviendo con él. Sí, se mueve. Claro, se mueve con él, pero no se mueve gracias a él. ¿Se entiende? Entonces, este está realizando trabajo, eso queda clarísimo, ¿cierto? El que está empujando en la misma dirección y sentido del movimiento está realizando trabajo, pero el que está empujando de manera perpendicular no está realizando trabajo. Entonces, es un buen ejemplo para entender por qué el trabajo es fuerza, punto, desplazamiento. Ahora, como estoy empujando en esa dirección, y estoy aplicando una fuerza, yo esperaría que la carreta fuese cada vez más rápido, ¿no? Entonces, si está yendo cada vez más rápido, la energía cinética aumenta. Que es lo que estamos hablando acá, ¿cierto? El cambio de la energía cinética es igual a los trabajos realizados. ¿No siguiente? Mientras que si pusiésemos a otra persona acá intentando frenar la carreta, tendríamos lo siguiente: fuerza hacia el desplazamiento hacia la derecha, fuerza hacia la izquierda, ese producto punto daría negativo. Ya lo vieron con el profesor Dino, ¿no? Cuando tienen vectores así, el producto punto da negativo. Entonces, si tuviésemos a una persona empujando en sentido contrario, sería una persona que estaría frenando la carreta, ¿no? Esa fuerza, o sea, claro, esa fuerza lo que estaría haciendo es disminuir la energía cinética. Y al disminuir la energía cinética, sigue ocurriendo esto. El cambio de energía cinética tendría que ser igual a los trabajos, porque al ser un trabajo negativo, la energía cinética tiene que disminuir. Generalmente, por ejemplo, los roces, que suelen detener las cosas, generan un trabajo negativo. ¿Ya? Esa pregunta bastante interesante. A veces me dice, profesor, ¿el trabajo puede ser negativo? Sí, el trabajo puede ser negativo. Un trabajo positivo es un trabajo que contribuye al movimiento. Un trabajo negativo es un trabajo que frena el movimiento. Y el trabajo cero es un trabajo que no contribuye al movimiento. ¿Va siguiendo la idea? Ahora, ¿qué unidades de medida debe tener? Porque creo que en la... ¿Y el frenado entonces es un trabajo negativo? El trabajo negativo. Si dijimos Newton, por ahí. Claro, fíjense. Voy a colocarle W de work. El trabajo tiene que tener unidades de fuerza, que es Newton, por metro, ¿cierto? Ya, y esta unidad se usa harto. Joule en inglés, Julio en español, suena mejor en inglés. Entonces,
El joule, Eso no es pero igual después está el watt, y en español es vatio, eso es watt. Joule. Joule es la unidad de medida que usamos para el trabajo y para la energía. ¿Eso es lo mismo que la ley de Joule? ¿O no? O sea, ¿a eso se refiere? Está asociado, Ah, ¿ya? sí, porque la otra pérdida de... Se refiere a los circuitos, ¿no? Sí. Sí, el calentamiento de Joule, el mismo Joule. Ah, ya. El mismo Joule descubrió lo mismo. Ya. De hecho, lo que calculan en el calentamiento de Joule es la potencia con la que se disipa la energía, que se mide en Joule. Lo que pasa es que la energía puede tomar distintas formas. Ya. Ah, ya, esta parte. Ahora, si uno realiza esta integral, voy a borrar acá. Esa que está ahí. Una integral de un diferencial de u. Ahora voy a colocar una función u. Si yo integro el diferencial de u, eso es Eso. u final menos u inicial. Es uno de la sumatoria de la pregunta. Es el área bajo la curva, ¿cierto? Sí, sí. Esto es descomponer eso en la suma de Riemann. Esto sabemos que la integral es una suma de rectangulitos infinitesimales. Se suman todos los términos. Y en el fondo es esto, ¿cierto? Voy sumando cada uno de los diferenciales y cada uno de los diferenciales es el valor final menos el inicial de sí mismo. Entonces este se cancela con este se cancela con este se cancela con este. Al final lo único que importa es el primero y el último. Sí. ¿Mm? Eso es lo único que queda. Eso es lo que está diciendo. La suma de todos los diferenciales de u simplemente va a ser el valor final de u menos el valor inicial de u. Entonces, si yo escribo la integral de un diferencial de t, simplemente es tiempo final menos tiempo inicial, desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Sí? O la integral de lo que sea. O sea, si en vez de t el guachimingo final menos guachimingo inicial. ¿Ya? Siempre se hace. Ahora, tal como habíamos visto el trabajo W, recordemos, el trabajo requiere un movimiento. Entonces el trabajo neto para ir desde el punto B hasta el punto A va a ser esa integral. Compañero Urso dice que le envió un correo ¿Ya? con respecto a la prueba, no sé qué. Ya, si me dice la responderé. ¿Por qué negativo? Como la diferencia que hacía, ¿no? ¿Así? Pero habíamos visto U, ¿Por qué es considerada A, B. ¿Y por qué el concepto de caballos de fuerza? Esto no es posible. Que igual lo usan para... A ver. Este es un poquitito más complicado. Pero se puede escribir que este producto punto es menos este término. Se puede escribir. ¿Ya? Para demostrarlo matemáticamente necesitamos un poquitito más de matemática que la que probablemente ustedes conocen. Simplemente quedémonos en que eso se puede escribir de esa manera. ¿Ya? Pero no se puede escribir de esa manera para todas las fuerzas. No todas las fuerzas
van a cumplir con esta relación. Algunas sí y algunas no. Entonces va a haber un valor U asociado a algunas fuerzas. Algunas fuerzas van a tener un valor U y algunas fuerzas no van a tener ese valor. ¿Qué fuerzas no cumplen eso? Ya. Por ejemplo, de las que hemos visto, veamos las fuerzas que sí la cumplen. Las fuerzas que sí la cumplen es la fuerza peso y la fuerza elástica en resorte. Las otras no la cumplen. ¿La fuerza de peso? La fuerza gravitacional, la fuerza elástica en resorte. Y la que vamos a ver más adelante, la fuerza eléctrica, también la cumple. ¿Pero qué es lo que está diciendo eso? Para entenderlo. Ya. El signo menos me tiene como loco. Porque es la misma integral que mostró adelante. Fuerza por desplazamiento. Y el otro tiene menos la misma integral, o sea, el derivado. O sea, Lo que ocurre es que estamos diciendo lo siguiente, estamos suponiendo lo siguiente, estamos suponiendo que f.dr es menos de u. menos diferencial. Voy a suponer que esto es así, es una suposición. ¿Y de u diferencial de qué cosa? De posición. Vale. U no es posición, ¿ya? Esto va a ser otro tipo de energía, No cualquiera. ¿ya? Ah. Este U es otro tipo de energía. Voy a hacer la suposición, voy a decir f.dr será menos de u. Probemos. Y resulta que se prueba y con algunas fuerzas resulta y con algunas fuerzas no resulta. Entonces hay algunas fuerzas que se pueden escribir como este diferencial se puede escribir de esta manera y algunas fuerzas en que no. ¿En cuáles sí se puede? De las que hemos visto, en la fuerza gravitacional y en la fuerza elástica en resorte. En la fuerza de roce no se puede, en la fuerza normal no se puede, en la tensión no se puede. ¿Y qué pasa al hacerlo? ¿Mm? ¿Qué pasa al hacerlo? ¿Por qué dicen no se puede? ¿Qué resultado da? ¿A qué llega? ¿A dónde? Aquí no se puede escribir de esta manera. Lo que pasa es que para poder demostrar que se puede escribir la fuerza de esa manera, yo tengo que hacer un trabajo matemático aquí con el... ¿cómo se le digo? Derivando en tres dimensiones al mismo tiempo. Ya. Entonces, Ya le- créanme No. que vamos a intentar hacer que esto sea esto. Vamos a suponer de que lo probamos y nos damos cuenta que existe. Pero si ese U no lo puedo calcular, o se puede demostrar de que no se puede calcular, es porque no se puede escribir esto de esta manera. Entonces, para algunas fuerzas sí se puede, para algunas fuerzas no se puede. Eso separa las fuerzas en dos familias. Las que se pueden escribir de esta manera y las que no. Y las que se pueden escribir de esta manera se llaman fuerzas conservativas. Y cuando no es posible se llaman fuerzas no conservativas. ¿Y el concepto conservativo a qué se refiere? ¿A conservar la energía? Claro, para allá vamos. Para allá vamos, porque está el concepto de conservar la energía. Ya. Es la integral, es una integral definida. O sea, en la recta es una integral. Ya, como pueden ver, lo que vamos a hacer, fíjese, f.dr. f.dr, ¿no? Esta es la fuerza peso. Ah, sí. Punto dr. ¿Ya? E integramos. En el fondo estamos haciendo esa integral, esta de acá. ¿Pero por qué la dejó? ¿Mm? Pregunto. ¿Cómo? ¿Por qué la dejó negativa? ¿Ahí? Porque va hacia abajo. Ya, vale, Es que z hacia arriba, negativo hacia abajo. Bien, bien, me gustaría. Ya, uno se pone a resolver esa integral, aquí simplemente estamos resolviendo la integral, y al resolver la integral, da menos mg por zb menos za. O sea, puedo escribir eso como... este término. Un valor final menos un valor inicial.
un valor final menos un valor inicial. Eso quiere decir que la fuerza peso sí se puede escribir como este punto de R es igual a menos de 1. Se puede. Y además es bastante interesante porque me permite calcular el trabajo bastante sencillo. En realidad esto era re fácil. Dice que el trabajo realizado por el peso es igual a menos mg multiplicado por la diferencia de altura entre la altura inicial y la altura final. O sea, si un objeto, no sé, de 1 kilogramo cae 1 metro, ¿cuánto es el trabajo realizado por el peso? Claro, podríamos resolver la integral, pero ¿para qué voy a resolver el lado izquierdo, que es integrar, cuando puedo resolver el lado derecho, que es hacer una resta? El peso con la diferencia de altura. Claro, entonces tendría que ser El peso inicial. el peso, o sea, el peso era el mismo siempre, 1 kilogramo, ¿cierto? Sí. Por 9,8. Por la altura inicial. Ah, final. Ya. Ojo, llevo sin menos. Si el objeto baja, supongamos que partimos de 1 metro de altitud. Entonces tenemos altura inicial 1, altura final 0. Entonces, como es final menos inicial, va a ser 0 menos 1 metro. Y esto es el trabajo. Entonces, este trabajo va a ser 1 por 1 por 9,8. 9,8. Altitud 1, altitud 0. Ah, sí, sí. Final es 0, inicial es 1. Entonces, si un objeto de 1 kilogramo usted lo deja caer 1 metro, el trabajo realizado por la fuerza peso en ese trabajo, en ese desplazamiento, es de 9,8 joules. Aproximadamente 10 joules de trabajo. Generalmente, el ejemplo que suelo colocar para dimensionar cuánto es el trabajo. Bueno, el peso es una fuerza conservativa, así que el trabajo del peso solo depende del punto inicial y el punto final. Eso es bien interesante en lo que respecta a las fuerzas cuando son conservativas. Porque cuando las fuerzas son conservativas, si miramos la ecuación de acá, el trabajo realizado por esa fuerza depende de la posición final y la posición inicial, nada. Pero cuando la fuerza no es conservativa, esto no se puede hacer. Así que cuando la fuerza no es conservativa, el trabajo depende del camino recorrido. Pensemos en lo siguiente. Voy a borrar aquí. Acá. Tengo un objeto aquí y lo voy a dejar caer y voy a llegar acá abajo. Pero la otra opción que tengo, que el objeto en vez de caer desde aquí directamente hacia abajo, lo hago pasar por una especie de espiral, que dé la vuelta por aquí y que caiga. A ver si se entiende esto. Hago que la bolita la suelto y se va por una espiral y cae abajo. El trabajo realizado por la fuerza peso es el mismo si se fue recto o si se fue por la espiral. Porque va a depender del valor inicial y del valor final. Nada más que eso. No depende de por dónde se fue. Mientras que otras fuerzas que no son conservativas, como por ejemplo el roce, depende del camino que se ocupa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está esta silla. Yo voy a aplicar un movimiento así. Hasta el mismo sonido nos indica que hay un roce, ¿no? El trabajo realizado por el roce en este trabajo no es el mismo que si yo me voy por otro camino. Aunque el punto inicial y el punto final hayan sido los mismos, como esta fuerza no es conservativa, el trabajo va a depender del por dónde me voy. En el caso del roce,
suele ocurrir de que mientras más largo el camino, mayor es el trabajo realizado por el roce. Pero en el caso de la fuerza gravitacional, pero en el caso de los resortes, da lo mismo por donde se haya ido, lo que importa es dónde partió y dónde terminó. Y se calcula fácilmente el trabajo. Ahora, este U ahí se menciona que ese U final menos U inicial se conoce como la diferencia de potencial, aunque este U también se le conoce como energía potencial. Y al ser una energía, también se mide en joule. Entonces podemos tener que el trabajo de la fuerza-peso es menos delta de la energía potencial asociada al trabajo, o sea, asociada al peso. Donde la energía potencial asociada al peso es mg por z, donde z es la coordenada vertical. ¿Qué lo quiere hacer? ¿Z? Z es la coordenada vertical, es la coordenada hacia arriba. Podemos llamarle altitud. Ya. La hélice. La hélice. Es que va a depender de cómo usted coloca el sistema coordenado. En alguna literatura aparece como H, directamente por altitud. Por altitud. Ya, como se menciona abajo, dice que una relación similar se tendrá posteriormente para el trabajo de la fuerza elástica, la que está asociada a un resorte. Entonces ya podemos hacer como una especie de resumen, que a veces los resúmenes son más interesantes. Existe K, que es la energía cinética. A mí me gusta decir que es la energía que tiene un objeto por moverse, por estar moviéndose. ¿Ya? Donde K sabemos que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Movimiento. Mientras más rápido va, más energía tiene, ¿no? También tengo U, que es la energía potencial. Y U, yo no tengo una expresión fija para U porque distintas fuerzas conservativas van a tener distinta expresión para U. Pero lo que sí sé es que depende de la posición. Si usted se da cuenta acá, mgz. Depende de la posición. Cuando veamos la de elástica va a tener un medio de K por X o delta X. Pero la posición. La energía potencial depende de dónde está. Entonces, aquí tengo dos energías. Tengo la energía cinética, que depende de qué tan rápido va el objeto. Y está la energía potencial, que es la energía que tiene el objeto por estar donde está, dentro de un sistema. Entonces, por ejemplo, la energía potencial que tiene un objeto depende de la altitud. Así que la energía potencial de mi celular aquí tiene un valor, y si yo lo coloco más arriba, tiene más energía. Y si yo lo coloco más abajo, tiene menos energía. Como vamos a ver, esta energía se va transformando. Si yo suelto mi celular, para que no se me caiga, a medida que el celular va bajando, va disminuyendo su energía potencial. Pero a cambio de eso aumenta su energía cinética. Mientras más bajo está, se mueve más rápido. Entonces la energía va cambiando de forma. ¿Qué decía con respecto a la altura? La altitud, que a medida que mi celular va bajando de altitud, va aumentando su energía cinética, porque se va moviendo cada vez más rápido. ¿Ya? O si lo lanzo hacia arriba, no lo voy a hacer. Si lo lanzo hacia arriba, entonces va a ir cada vez más lento. Es decir, su energía cinética va disminuyendo, pero su energía potencial va subiendo. Y sube uno sube la misma cantidad que el otro baja. Ahí está el concepto del costo para poder hacer las cosas. Para poder hacer las cosas, yo necesito energía, pero esa energía la tengo que sacar de otro lado. ¿Son inversamente?
Ahora, si usted gana energía en un lado, va a perder en el otro. ¿Ya? Ahora, en un sistema mecánico ocurre lo siguiente. Yo con mi mano puedo realizar un trabajo, ¿cierto? Fuerza y desplazamiento. Puedo realizar un trabajo hacia arriba y le aumento la energía. Trabajo hacia abajo, le disminuye la energía, ¿no? O lo lanzo hacia arriba. Con ese trabajo le aumenté la energía cinética, ¿no? Como para que se moviera. Entonces yo puedo realizar un trabajo sobre un sistema para que ese sistema aumente su energía. ¿Se entiende? ¿Ya? De la misma manera, si yo realizo un trabajo negativo sobre un sistema, ese sistema va a perder energía. Ojo, como en el tema de la carrera, ¿cierto? Si un sistema gana energía o pierde energía dependiendo del trabajo que se le esté aplicando, va a depender de cómo se define el sistema. ¿Ya? Este es un ejemplo bien... a veces estos conceptos son medio abstractos, entonces les conviene que presten un poquitito de atención. Si yo considero que mi sistema es la Tierra y el plumón, entonces entre la Tierra y el plumón va a haber una energía potencial. Entonces yo suelto el plumón, va a disminuir su energía potencial y va a aumentar su energía cinética. Y la energía del sistema se conserva, no cambia. ¿Se entiende? ¿Cómo está en equilibrio? Equilibrio energético, si quiere decirlo de alguna manera. Pero estoy considerando que mi sistema es el plumón y la Tierra, porque la Tierra es la que está ejerciendo la fuerza gravitacional. Y la energía potencial va a depender de la posición que tenga este plumón con respecto a la Tierra. ¿Ya? Pero si ahora yo considero mi sistema que fuese solamente el plumón, la Tierra ya no es parte del sistema. Entonces la Tierra, al ser una fuerza externa, va a realizar un trabajo sobre el plumón. Entonces al realizar el trabajo, la energía no se va a conservar, sino que la Tierra va a aumentar la energía del plumón. ¿Se entiende o no? No, ¿lo puedo repetir, por favor? A ver, el concepto de trabajo y energía, para ser bien meticuloso al respecto, depende de cómo uno define el sistema. Voy a tener la Tierra y un ladrillo. Y la Tierra y un ladrillo. Es exactamente el mismo caso. Entonces voy a considerar que mi sistema es todo esto. Entonces aquí yo tengo una distancia, una altitud, ¿cierto? H. Entonces cuando el objeto comience a bajar, producto de la gravedad, su energía potencial va a disminuir, su energía cinética va a aumentar, y si yo sumo ambas energías se mantienen igual, porque la que baja una la va a ganar la otra. Entonces aquí el delta de energía, lo voy a llamar E, va a ser 0. Porque el sistema va a perder energía potencial y va a ganar energía cinética. En la misma cantidad. ¿Ya? Pero, si en vez de definir el sistema de esta manera, como ladrillo y tierra, yo defino mi sistema solamente como el ladrillo, la tierra ahora se vuelve un agente externo. Y la Tierra está aplicando una fuerza hacia abajo desde fuera del sistema. Entonces ahora esto es un trabajo. Y ese trabajo que va a realizar la Tierra va a aumentar la energía cinética del ladrillo. ¿Y qué pasa con la energía potencial? En este sistema no hay energía potencial porque la Tierra está fuera del sistema. Aquí sí hay energía potencial porque la Tierra es parte del sistema. Estos conceptos a veces cuesta entenderlos porque es el mismo problema, solo que yo definí Referencias distintas. el sistema de distintas maneras. O sea, en el fondo, ¿Qué es el concepto de los protectores diferenciales entonces? ¿De los qué? ¿El protector diferencial? Eh, ¿Por qué diferencia potencial? Pues la misma corriente que entra en la que tiene que salir, cuando hay un desequilibrio, se corta. Ese es otro concepto, ese es en electricidad, pero sí, en realidad es la corriente. Pero en el fondo la energía, la que entra por un lado tiene que salir por el otro, si hay una diferencia de eso, se corta, pero eso es otra idea. ¿Ya? A lo que voy. Pero, casos de ejercicio, Generalmente vamos a considerar la Tierra dentro del sistema.
Así que ahí va a haber energía Se conserva. energía potencial y se va a conservar si es que las fuerzas son conservativas. Es que ahí está el punto interesante. Si la fuerza es conservativa, la energía se va a conservar. Por eso tienen ese nombre. No fue que se nos vaya, que sea demasiado arbitrario. Ahora, en este caso, a pesar de que esta fuerza es conservativa, como la Tierra está fuera del sistema, es un agente externo. Entonces está realizando un trabajo. Y los trabajos pueden aumentar o disminuir la energía de un sistema, tal como yo, si realizo un trabajo sobre este pulmón, puedo aumentar la energía del sistema, ¿no? Sí. Entonces yo puedo aumentar, si yo realizo un trabajo sobre un sistema, puedo aumentar la energía del sistema. Pero En el fondo, lo que está viendo ¿Cómo? es qué pasa si yo coloco un externo, un motor, por ejemplo, Sí. para aumentar la condición inicial de algo. Así lo tengo. Claro, ahí va a depender de cómo usted define el sistema, porque si su motor es un agente externo, su motor está realizando un trabajo sobre el sistema y por lo tanto está aumentando la energía del sistema. Pero si el motor forma parte de su sistema y el motor resulta ser conservativo, el motor lo único que va a hacer cambiar una energía por otra, pero la energía de los sistemas se va a conservar. Cuesta un poquito verlo porque igual es como que un agente externo, pero como parte del sistema, es como un poco Pero- enredado, es como enredado. ¿En qué momento? Depende de dónde usted ponga la frontera del sistema. Pero ¿en qué momento voy a dejar fuera, por ejemplo, la Tierra? A ver, en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando se hacen los casos didácticos que se hacen acá, uno conviene dejar el planeta Tierra dentro del sistema. Entonces, lo dejamos dentro del sistema, no. Pero si mi concepto fuera dejar la Tierra fuera del sistema, entonces yo no puedo considerar aquí una energía potencial. Tengo que considerar que la Tierra está realizando un trabajo y que está aumentando la energía cinética hacia abajo. Ya, ¿para dónde va ese concepto? Resulta que en un sistema cerrado, vamos a poner aquí un sistema cerrado, la energía siempre se va a conservar. Aunque hayan fuerzas no conservativas, porque hay un tema bien interesante. Acá en la parte mecánica nosotros vamos a trabajar con fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Una fuerza no conservativa va a variar la energía del sistema. ¿Ya? Por eso se llama no conservativa. Un roce, por ejemplo, va a disminuir la energía del sistema. ¿Por qué? Porque solamente estamos considerando estas dos energías, la energía potencial y la energía cinética. Pero no son las únicas que hay más. Por ejemplo, está la energía interna, que en el fondo algunos le llaman energía térmica. ¿Cierto? Que un objeto, al calentarse, tiene más energía. La misma energía que se mide en Joule, pero se manifiesta de otra manera. Una onda de radio es otra manifestación de la energía. La energía puede tomar distintas formas. Si yo tomara en un sistema cerrado todas las posibles manifestaciones de la energía, No calculo nada. la energía no sube ni baja. La energía siempre se conserva. Por ejemplo, junto a mis manos empiezo a hacer así. Y ahí, Aquí tengo energía cinética, que por roce va a ir disminuyendo, pero se va a transformar en energía térmica, ¿no? Ya. Si yo considero solo la parte mecánica, que es la que nosotros vamos a ver acá, vamos a ver que la energía disminuye. Pero si yo considero todas las energías que existen, entre ellas la energía térmica, va a disminuir la energía mecánica, pero va a subir la energía térmica. Y se va a conservar. Y hasta donde sabemos, en el universo, la energía se conserva. ¿Ya? Y ahí está el precio que hay que pagar por las cosas. Para poder hacer las cosas hay que gastar o usar energía, transferir energía de un lugar a otro. Pero ¿por qué el precio si se supone que se conserva? Se transforma. Pero hay que se transforma. Claro, se transforma de una a otra. El costo, mejor dicho. El trabajo, ¿no? Porque precio y costo no es lo mismo. No, pero se supone que se está transformando en otra cosa. Pero ¿y ese es el costo? Ah, eso Claro, pero es que para poder este basurero, para poder levantarlo de aquí hacia arriba, tuve que darle energía. Esa energía tuvo que salir de alguna parte. Yo tuve que poner energía, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted realiza un trabajo, o cada vez que usted hace que un sistema aumente su energía,
Usted tuvo que sacar energía de otro lado. Profe, por ejemplo, otro ejemplo, o sea, las ampollitas antiguas estas que eran la más antiguas Sí. con el filamento, Incandescente. esas ampollitas lo que se pretendía era transformarlas en luz, Sí. pero más calentaban Claro. que alumbraban. Entonces ahí hay dos tipos de energía, pues, la parte calórica y la parte, a lo mejor lo que se esperaba en luz. A Ahí ver. hay como una, entre comillas, hay una pérdida. Claro, a ver, hay muchos sistemas, la mayoría de los sistemas no tienen 100% eficiencia. Eso quiere decir de que parte de la energía se transforma en una energía que nosotros no deseamos. Por ejemplo, en un automóvil hay energía contenida en el combustible, energía química, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa energía química se somete a una combustión, se transforma en energía térmica dentro, en la cámara de combustión. Esa energía térmica se transforma en energía cinética mediante los pistones y el auto se puede mover. Pero resulta que en todo ese proceso en que se ha transformado en energía química, en energía térmica y en energía mecánica, aparecieron vibraciones y parte de la energía térmica no se transformó en energía mecánica, sino que el motor se calentó. Entonces, de material. esa energía también se va desgastando en los materiales, van pasando varias cosas. Toda esa energía, a mí me hubiese encantado, por ejemplo, de que, por poner un ejemplo, hay 10 millones de joules de energía en el combustible, me encantaría que esos 10 millones de joules se me transformaran en movimiento, pero no va a ser. Va a ser menos. Los motores eléctricos. Lo mismo. Disipan calor. Generalmente las que suelen ser más eficientes son las que pasan directamente a la parte térmica. Por ejemplo, un calefactor de agua. Un calefactor de agua, 70%. listo. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos la energía eléctrica, la hacemos pasar por aquí y se transforma en energía térmica. ¿Y en qué se disipa? No se disipa en nada, por energía térmica. Que eso es lo que queremos. Las estufas eléctricas, ¿cierto? Que tienen mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque queremos pasar energía eléctrica a energía térmica y no hay fuga en otro tipo de No hay como un energía. cambio de estado. ¿Cómo? No pasa por distintas fases. Claro, o no hay alguna presencia de pérdida otra de... energía. ¿Mm? ¿Cómo? No hay presencia de otra energía. Claro, a lo mejor no sé. No, por ejemplo, un calefactor irradia. Ahora, el tema de las ampolletas que usted comentaba, sí. Usted mencionó el calentamiento de Joule. En el fondo lo que tenemos es una resistencia que le hacemos pasar una corriente. Si le hacemos pasar una corriente, la temperatura de la resistencia aumenta. Eso es el calentamiento de Joule, ¿cierto? Ya comentamos recién que la temperatura es energía. Mientras más caliente está el objeto, tiene más energía interna, o también conocida como energía térmica. Bien. Cuando un objeto se calienta, los objetos naturalmente empiezan a incandescer. Empiezan a emitir luz. Todos. Todos. De hecho, todos los objetos emiten luz en una longitud de onda que tiene mucho que ver con su temperatura. Nosotros, por ejemplo, emitimos luz en infrarrojo. Por eso es que si esta gafa de visión nocturna en infrarrojo nosotros nos vemos. Porque por la temperatura que tenemos, que son 30 y tantos grados, casi 40, emitimos luz en infrarrojo. Pero si usted empieza a calentar un objeto, supongamos que llega como a los 300, 400 grados, un fierro, por ejemplo, un pedazo de metal, se empieza a colorear rojo y empieza a incandescer rojo. Usted apaga la luz y ve. Pero eso no está ardiendo, eso está caliente, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si usted lo calienta más, empieza a brillar más y en otro color. Entonces, si alcanzamos suficiente temperatura, alumbra en blanco, o más o menos en blanco. Entonces, eso se hacía en las ampolletas. Se colocaba una resistencia dentro de una bombilla, ¿ya? No estaba al vacío, lo importante es que no tuviera oxígeno para que no ardiera en llama. Y claro, si se alcanza la suficiente temperatura, empieza a emitir luz visible. Claro, ahora es muy poquita la energía que se transformó en luz. La mayoría de la energía se transformó en temperatura, entonces eran unas ampolletas muy poco eficientes. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos alumbrar, pero lo que más hacíamos era calentar. Ahora que existen las ampolletas LED, se calientan mucho menos y alumbran mucho más, o sea, son mucho más eficientes. Ahí va el tema del costo. Energía. El
costo energético. Porque en este caso, claro, la energía se transformó, o sea, en ningún momento se perdió, pero yo estoy pagando para que la ampolleta alumbre, no caliente. Claro, pero su ampolleta va a calentar también. Sí. Entonces este va a tener fugas de energía. Profesor, esos videos que son como una rueda que tienen como agua que gira supuestamente infinitamente. ¿Ya? ¿Son mentiras esas? Sí, esa es mentira. Ya. ¿Por qué? A ver, el tema de la energía, si bien este curso no es de termodinámica, el tema de la energía está muy vinculado a las leyes de la termodinámica. Y una de las leyes de la termodinámica dice de que uno no puede hacer un ciclo cerrado sin que se pierda aunque sea un poquitito de energía. Igual se va a perder un poquitito de energía. Entonces, lo que se conoce, hacer un ciclo completo en que no se pierda energía, se conoce como el móvil perpetuo de primera especie. ¿Qué? El móvil perpetuo de primera especie. ¿Ya? Entonces, la cosa es que si yo logro hacer un ciclo completo que no pierda energía, esa cosa puede girar eternamente. ¿Ya? Y esa cosa no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre va a perder un poquitito de energía por un tema térmico. ¿Ya? Ahora, la termodinámica a nivel microscópico, a nivel de nanomáquinas, es distinta. Así que sí se ha demostrado teóricamente que sí se pueden construir móviles perpetuos de primera especie con nanomáquinas. Pero con máquinas convencionales no. Así que si a usted le colocan algún video en YouTube que dice, mira, usted enchufe esto de esta manera y coloquen la agüita acá. ¿Ya? ¿Usted sabe cuál es la dificultad de hacer esos móviles perpetuos de primera especie en YouTube? ¿Sabe cuál es la dificultad de hacer el móvil perpetuo para videos de YouTube? Esconder el motor. Todos esos tienen un motor escondido en alguna parte. Así que eso con el tema de la energía. ¿Ya? ¿Se puede hacer? O sea, Se puede, pero el tiempo se De hecho, con imanes también sirve. No, pero. Usted coloca una rueda con imanes abajo, le coloca imanes arriba, parece que la rueda arriba está girando. ¿Ya? El truco es re fácil. Ya. Incluso para los cosmólogos, tarde o temprano toda la energía se va a disipar. Y cuando hablamos de disipar, es que se va a transformar en calor. Entonces se supone que en algún momento el universo ya no va a haber más energía que energía térmica. Y cuando ya la energía térmica no se puede transformar en ninguna otra cosa, ya el universo se apagó. Ya no va a poder hacer nada. ¿Y el proceso del agua igual se puede considerar como un tema de... ¿El ciclo del agua? Sí. Lo que pasa es que el ciclo del agua... Que, por ejemplo, uno se pregunta por qué hay sequía si el agua por dónde escapa, si no puede escapar del planeta, el agua es la misma en todos lados. O sea, Ya, pero eso es otro tema de conservación, es conservación de masa, sí. no es conservación de energía. Pero el agua va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. No ganamos más agua ni perdemos agua. Sí, pues es la misma cantidad de agua. Sí. que el planeta. Sí, pero la energía que mueve eso es la energía del sol. Se nos apaga el sol, desaparece el ciclo del agua. Ya, veamos esto para terminar la idea. Al final nos queda el teorema del trabajo y la energía. Como habíamos hablado, por un lado tenemos los trabajos y por otro lado tenemos la energía cinética. El cambio de la energía cinética va a ser igual al trabajo neto. Ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Para que aumente la energía cinética de un sistema tengo que aplicar un trabajo. Tengo que empujar la carreta para que la carreta vaya más rápido. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? Hay varias: caída libre, lanzamiento vertical, trabajo fuerza de contacto, trabajo fuerza elástica. El trabajo asociado a la fuerza eléctrica, quienes saben o ubican algo del concepto de electricidad, hay una cosa que se llama potencial electrostático. Diferencia potencial, o algunos le llaman voltaje. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, el voltaje está directamente asociado a la energía potencial, la energía U. pero yo lo cierro. De hecho, la energía U Yo cierro el circuito y cinético. es carga por potencial electrostático. Claro. Pero eso en algunas partes parece como... En algunos... Ya. Pero eso ya tiene que ver con la parte de electromagnetismo. Profe, y el Yo trabajo... creo que hay un ejemplo, lo veremos más adelante.
perfil que tenemos. Dígame. El tema de la potencia, por ejemplo, que se mide en Watt, ¿cierto? Pero, ¿y el trabajo que se mide en HP? No, ya. Su compañero está haciendo la siguiente pregunta, lo que respecta a... Mejor, pues. Eh, Mejor. Sería mejor. en lo que respecta a potencia. Ya. Supongamos que yo tengo, vamos a hacer el cálculo rápido. Si yo tengo una pesa de 40 kilos, ¿Tiene qué? supongamos que aquí tengo una pesa de 80 kilos. No, no, por 80 kilos, ya. 60 kilos. ¿Ya? Y la levanto a 2 metros. ¿Cuánto trabajo realizo? ¿Cuánto tiempo? Aunque el Joe ¿Son 2 kilogramos? ¿Son 60? No, pues son 2 metros. Y 60 kilogramos. ¿Está claro que esto va a ser mg por h? Por la diferencia. Entonces va a ser, a ver, g aproximadamente 10. Entonces esto va a ser aproximadamente Valor final. 1200. 1200 joules de trabajo, ¿no? sí. Más o menos. G más o menos 10, la altura son 2 metros, la masa son 60 kilogramos, son aproximadamente... 60 y 10 de... O sea, si yo tomo una pesa de 60 kilos y la levanto a 2 metros, voy a estar realizando un trabajo sobre la pesa de aproximadamente 1200 joules. Ahora si viene la roca y levanta la misma pesa, la misma latitud, ¿cuánto trabajo está realizando? El mismo. El mismo, o sea, no importa quién lo haga. ¿No? Pero la unidad de tiempo es distinta. Ya, a lo mejor yo me voy a demorar. Y yo no sé si sea tan atlético para levantar 60 kilos al hilo, así, de golpe. A lo mejor me voy a demorar, por ejemplo, 10 segundos. Y a lo mejor la roca se demora 1 segundo. Listo, arriba. Ahí está la diferencia. Es la rapidez con que se realiza el trabajo, marca la diferencia. Eso sería potencia. Eso es la potencia. La potencia, qué tan rápido se realiza un trabajo. De hecho, una de las definiciones de potencia es trabajo dividido por el intervalo de tiempo, esta es la potencia media. Entonces, si el mismo trabajo se realiza más rápido, hay más potencia. ¿Ya? Ahora, la potencia se mide en watt. ¿Ya? Esa es la unidad de medida que debería ser joule partido por segundo. Claramente hay gente que es más potente que otra. Claramente si yo me comparo con la roca, gano yo. Oh. En físico. Y ocurre lo siguiente. Cuando se empezó a masificar, cuando se empezaron a vender o a promover los automóviles hace más de 100 años, se empezó a hacer una comparación. ¿Con qué tan potente era el automóvil y con qué lo íbamos a comparar? Con el caballo. ¿Ya? Entonces, tomábamos un automóvil, calculábamos la potencia y la comparábamos con la potencia de un caballo. Y la potencia de un caballo son como 700 y tantos watts. Entonces ahí aparece el horsepower, caballo de potencia, en inglés. Ojo, en español se tradujo por mucho tiempo como caballo de fuerza. Pero es una mala traducción, porque no es fuerza, es potencia. ¿Cómo? Caballo de fuerza es una mala traducción, porque es potencia, no es fuerza. La fuerza se mide en newton, la potencia se mide en watt. ¿Ya? Es equivalente a HP a watt. Sí, Pero en horsepower hay una equivalencia, son 700 y algo. 32. Ya. 31. Ahora, ojo, que eso, ¿qué caballo? Porque hay varias razas de caballos, ¿cierto? Están los Mustang, están los Appaloosa, hay Árabe. De la fe. caballo árabe, ¿cierto? Está en una raza chilena de caballo. ¿Qué caballo? Bueno, está claro que cuando se empezaron a inventar las máquinas térmicas, los motores, todas esas cosas, algún político dijo, ¿sabéis qué? Hay que cobrar impuestos. Entonces, ese caballo es el caballo fiscal. El fisco dijo, esto es un caballo de fuerza. Listo. Así que si usted le preguntan,
¿A qué caballo se refiere? ¿El caballo de potencia? Simplemente fue en algún momento el fisco en Estados Unidos y dijo, no, esta potencia es un caballo para que me paguen impuestos. Listo. Y eso. ¿Ya? La potencia promedio de un ser humano es de aproximadamente 100 watts. ¿Qué? La potencia aproximada de un ser humano es de 100 watts. ¿Pero cuánto tiempo, profesor? No, porque watt es potencia. Sí, pero evaluado en qué tiempo, porque es un promedio, pero evaluado en qué tiempo. Ahí me pilló, y tengo entendido que es aproximadamente 100 watts. No sé si se refiere a todo el trabajo que un ser humano hace todo el día. ¿Ya? O a la hora de realizar un trabajo, de estar trabajando, la potencia que pueda realizar. Pero si la potencia de un caballo es de 700 y algo watts, entonces se entiende de que un caballo es aproximadamente 7 veces más potente que un ser humano. ¿Sí? ¿Y un automóvil tiene cuánto? Dependiendo del automóvil. Se supone que la Citroën tenía 2 caballos. Sí. Sí, y creo que un Chevrolet Corvette son como 150 caballos. Así que va a depender del auto. Son como 3 yeguas.